Amén. Mi texto lo traigo en Romanos 6 y dice, que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Lo dice en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, yo meditando en este texto, pues los que leen la Biblia saben que es largo y pues hay mucho de lo cual aquí en la palabra pues nos enseña cómo viviremos aún el pecado si nosotros pues eh, desde el momento en que decimos Cristo yo te acepto como mi único y salvador personal y pues cuando aceptamos a Cristo nos reconciliamos con Él, ¿cómo vamos a vivir? O sea, si cuando aceptamos a Cristo morimos al viejo hombre o a la vieja mujer. Entonces en ese momento el pecado en nosotros como tal vivíamos en carne, como pasaron mis hermanos diciendo, pues el pecado estaba, vivíamos en el pecado, la carne se saciaba de eso. Y nosotros pensábamos, esta es la felicidad, el baile es la felicidad, lo que nos gustaba tomar, pues el alcohol es mi felicidad o qué sé yo. Pero ya cuando nosotros aceptamos a Cristo, el pecado tiene que morir. Como tal muere el viejo hombre y la vieja mujer. Entonces en Cristo es una vida nueva, es una nueva oportunidad en la cual Cristo en su gran misericordia bajó desde el cielo, descendió, se convirtió pues, prácticamente como nosotros en carne, mas él no pecaba, no era pecador como nosotros. Eso es una gran enseñanza. Cierto que cuesta, lastimosamente pues muchos crecimos en un mundo o en un ambiente tan pecaminoso que todos nosotros lo malo lo veíamos como bueno y lo bueno pues le decíamos como para qué. Porque yo, o sea, en mi testimonio desde cuando yo era pequeño me acuerdo que mi abuela nos inculcaba tanto la palabra del Señor. Entonces yo a eso yo le ponía un sinfín de pretextos que decía esto no, mi abuela, esto aquí, esto allá. Pero ahora yo en mi razonamiento yo digo, y perdóname la palabra, pero yo decía qué tonto fui. Porque en aquel entonces, si yo hubiera, o sea, hubiera tenido a alguien que me dijera o me enseñara, mira esto, mira lo otro, pues las cosas hubieran sido diferentes. Y qué bendición de las personas pues que crecen en el Evangelio y nunca salen del Evangelio. Pero lastimosamente pues nosotros no, por nuestra mala cabeza, quizás las influencias, amistades y como le digo pues la carne es carne y la carne pues todo le gusta. La carne, Todo lo que sea en contra de la ley de Dios, carne, todo pues ahí decimos que estamos bien. Entonces en la palabra de Dios yo veía, yo leía y antes de eso en el 5 creo, que ponía como Adán y Jesucristo. Entonces el pecado entró por un solo hombre y como tanto el pecado entró, también entró la muerte. Amén. Entonces más abajo leyendo decía que los que en aquel entonces murieron en el pecado, pero porque la muerte reinaba en todo, porque no había venido el que había de venir. Entonces la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, de ahí vino Jesucristo y la muerte pues fue vencida por la gloria de Dios. Entonces desde entonces yo entiendo, hermanos, que vivir en un mundo de pecado pues no es la gracia de Dios. Y si la gracia, nosotros decimos que tenemos la gracia de Dios, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? Sabiendo que el pecado nos aparta de Dios. Y el pecado, hermano, no solo es aquello de una fornicación, un adulterio o un robo, no, también el pecado es el hablar mal del hermano, Bueno, sí. en practicar las mañas que hacíamos antes o en vivir, para que me entiendan, o sea, decimos que vivimos ahora en Cristo y queremos volver, o sea, con un pie allá y un pie acá. Entonces tenemos que estar o adentro o pues estamos afuera, pero no podemos ser unos hipócritas en la presencia del Señor. Sabemos que cuesta, Exacto. y bueno, cuesta, como decía mi hermana Silvia, pues el camino angosto no es fácil, el camino ancho pues sabemos que todos nos gusta y la carne pues lastimosamente es así, ¿verdad? La carne Nuestra no lucha, quiere yo nada, antes la yo verdad. decía, ¿por qué la lucha? Dicen los hermanos que tienen una lucha consigo mismo, pero pues yo no entendía, ahora yo entiendo y la lucha pues es con nuestra propia carne. Con la carne, es cierto. Entonces todo es por la gracia de Dios
Y como dice más abajo, que la paga del pecado es muerte, más la vida de más la vida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, yo entiendo que lastimosamente las personas, bueno, nosotros en el pasado no queríamos nada de Cristo, decíamos que el pecado era aquí, el pecado era allá. Quizás no conocíamos a Dios como ahora le conocemos, pero por la gracia de Dios pues tenemos vida eterna, que cualquiera puede decir es gratis la vida eterna que Dios te da así, pero todo tiene su sacrificio. Amén. Y el sacrificio es pues permanecer a los pies de Él, pegado a Él, poniendo siempre la mirada en el blanco perfecto, no viendo diestra ni siniestra, no siendo, como decía mi hermana, como la hormiga, perdón, no siendo perezosos, o sea, siendo como la hormiga, trabajando día tras día, edificando nuestra casa, nuestro templo, donde tiene que morar siempre el Espíritu Santo en nosotros. Y estas son las pocas palabras.